A las 6:12 de la mañana, Roberto, 71 años, abrió los ojos como cualquier otro día. No sentía dolor en el pecho, no sentía falta de aire, no sentía nada dramático. Se incorporó lentamente en la cama, apoyó los pies en el suelo, y en ese momento ocurrió algo que él mismo describió después como un segundo extraño, un segundo en el que todo pareció quedarse en blanco, un segundo en el que sintió que la cabeza no estaba completamente conectada, un segundo en el que tuvo que quedarse quieto antes de dar el primer paso. No se cayó, no perdió el conocimiento, no hubo escena de película, solo un microinstante, un pequeño vacío, un leve mareo que desapareció tan rápido como apareció. A las 9:40 de esa misma mañana, su esposa estaba llamando a una ambulancia. Como médico geriatra con más de 25 años, acompañando a adultos mayores, he aprendido algo que muy pocos dicen en voz alta. Los problemas cardíacos graves rara vez comienzan con un colapso. Comienzan con detalles, con señales pequeñas, silenciosas, fácilmente normalizables. Y hay una franja del día que es especialmente delicada. Las primeras horas de la mañana. Lo que muchos no saben es que el momento de despertarse no es simplemente abrir los ojos, es un cambio fisiológico brutal. Durante la noche, el cuerpo está en modo ahorro. La frecuencia cardíaca baja, la presión arterial disminuye, el metabolismo se desacelera, pero cuando suena el despertador o cuando el cuerpo decide que es hora de levantarse, ocurre algo muy diferente. Se activa el sistema nervioso simpático, aumenta el cortisol, sube la presión arterial, el corazón acelera, los vasos sanguíneos se contraen. Es como si el organismo pasara de estar estacionado a ir de 0 a 100 en segundos. Y en personas mayores de 60 años, especialmente si tienen hipertensión, diabetes, colesterol elevado o antecedentes cardíacos, ese cambio no siempre es suave. A veces el ajuste es imperfecto. A veces el corazón necesita unos segundos más para adaptarse. A veces el flujo sanguíneo hacia el cerebro no se regula con la velocidad que debería. Y ahí aparece esa señal que muchos minimizan. Ese segundo extraño, ese vacío, ese micromareo, esa sensación de inestabilidad apenas perceptible. La mayoría lo atribuye a la edad. Es normal. Me levanté muy rápido. Dormí mal. Pero después de ver cientos de historias completas, puedo decirte algo con absoluta claridad. Cuando el cuerpo repite una señal al despertar, no lo hace por casualidad. Y lo más peligroso no es que ocurra una vez. Lo más peligroso es que se vuelva habitual, porque el cerebro se adapta, la mente normaliza, y lo que debería llamar la atención se convierte en rutina. He visto pacientes que durante meses describieron esa sensación como algo menor, hasta que un día ya no fue menor. Y quiero ser muy preciso contigo. No todo mareo al levantarse es un infarto. No todo vacío al despertar es una tragedia inminente. Pero hay una diferencia enorme entre un ajuste fisiológico normal y una señal de alarma cardiovascular. El problema es que casi nadie sabe distinguirla. Y cuando finalmente lo hacen, muchas veces ya han pasado demasiadas mañanas ignorándola. Las estadísticas médicas son claras. Las primeras horas del día concentran un porcentaje significativamente mayor de eventos cardíacos graves, infartos, arritmias, accidentes cerebrovasculares. No porque la mañana sea peligrosa en sí misma, sino porque el despertar exige un cambio brusco en el sistema cardiovascular. Y cuando ese sistema ya viene trabajando al límite durante años, ese esfuerzo extra puede marcar la diferencia. Lo que te voy a explicar hoy no es para asustarte, es para que entiendas algo fundamental. El corazón rara vez avisa con sirenas, avisa con susurros, y esa sensación al levantarte puede ser uno de esos susurros. En los próximos minutos voy a explicarte qué está ocurriendo exactamente en tu cuerpo cuando te levantas, cuándo ese micromareo es normal y cuándo no, qué señales asociadas no debes ignorar y qué medidas concretas reducen el riesgo en personas mayores de 60. Porque después de más de 2 décadas viendo cómo envejece el sistema cardiovascular humano, puedo asegurarte algo. La diferencia entre independencia y dependencia muchas veces empieza en detalles que parecen insignificantes. Y la mañana es uno de esos momentos críticos. Quédate conmigo. Lo que parece un simple segundo al despertar podría estar diciéndote mucho más de lo que imaginas. Hay una frase que escucho constantemente en consulta. Doctor, me pasa desde hace meses,
pero pensé que era normal. Y esa frase, en medicina cardiovascular, es peligrosa, porque lo que se repite y se normaliza deja de generar alerta, pero el cuerpo no genera señales por capricho. Cuando te despiertas, ocurre lo que en cardiología llamamos un pico matutino de activación simpática. Voy a explicártelo sin tecnicismos innecesarios. Mientras duermes, tu organismo está en modo ahorro. Tu presión arterial baja, tu frecuencia cardíaca desciende, tus vasos sanguíneos están más relajados. Pero en el momento exacto en que despiertas, el cuerpo activa un sistema de emergencia interno para ponerte en marcha. Aumenta el cortisol, aumenta la adrenalina, se contraen los vasos, se acelera el corazón, se eleva la presión arterial. Todo esto ocurre en minutos. Es un proceso normal, necesario, saludable, cuando el sistema cardiovascular está fuerte. El problema aparece cuando ese sistema ya tiene desgaste acumulado. Después de los 60 años, la elasticidad de las arterias no es la misma. Las paredes vasculares son más rígidas. La capacidad de adaptación es menor. La respuesta del corazón es menos eficiente. Y si además hay hipertensión, diabetes, colesterol elevado, antecedentes familiares o años de sedentarismo, ese encendido matutino puede convertirse en una sobrecarga. Imagina esto: un motor frío al que exiges máxima aceleración inmediatamente. Puede responder, pero el desgaste es mayor. En cardiología, sabemos que entre las 6 y las 10 de la mañana se concentra un porcentaje significativamente superior de infartos y accidentes cerebrovasculares. No es superstición, no es coincidencia, es fisiología. En esas horas, aumenta la presión arterial, aumenta la agregación plaquetaria, aumenta la probabilidad de ruptura de placas de colesterol, aumenta la demanda de oxígeno del corazón. Es la tormenta perfecta. Ahora quiero que entiendas algo clave. No todos los mareos al levantarse son cardíacos. Muchos pueden deberse a una hipotensión ortostática leve, otros a deshidratación, otros a cambios normales. Pero cuando ese micromareo viene acompañado de alguno de estos elementos, la historia cambia. Sensación de presión en el pecho, aunque sea leve, palpitaciones inusuales, sudor frío, visión borrosa recurrente, fatiga intensa al iniciar el día, sensación de debilidad interna sin causa clara. Ahí ya no hablamos de algo trivial, hablamos de un posible desajuste hemodinámico. Y quiero que escuches esto con mucha atención. El problema no es el mareo en sí, el problema es lo que puede estar revelando. Cuando el flujo sanguíneo cerebral no se ajusta correctamente al cambio de posición, puede deberse a fallas en la regulación autonómica, rigidez arterial avanzada, problemas de conducción cardíaca, arritmias intermitentes, disfunción ventricular incipiente. Nada de esto aparece de la noche a la mañana. Se construye en silencio durante años, y muchas veces el único momento del día en el que el cuerpo revela esa fragilidad es al despertar, porque es el momento de mayor exigencia fisiológica brusca. He visto pacientes que ignoraron esa señal durante meses. Me pasa solo un segundo. Después se me va. No es nada. Hasta que un día el ajuste no fue suficiente. Y quiero ser responsable contigo. No estoy diciendo que si mañana te mareas un segundo, vas a sufrir un infarto. Eso sería alarmismo. Lo que estoy diciendo es que cuando una señal se repite y aparece específicamente en el momento de levantarte, merece atención médica. Porque el corazón, antes de fallar de forma dramática, suele fallar de forma sutil. Y la mañana es el escenario donde esas sutilezas se manifiestan. En consulta, cuando un paciente mayor de 60 me describe ese vacío matutino recurrente, no lo descarto. Investigo, mido presión acostado y de pie, solicito estudios, evalúo ritmo cardíaco, reviso medicación, analizo función autonómica, porque la diferencia entre prevención y urgencia muchas veces es cuestión de semanas. Y la mayoría de los eventos cardiovasculares graves no ocurren sin aviso, ocurren después de señales que fueron ignoradas. La pregunta que quiero que te hagas no es ¿es grave? La pregunta correcta es ¿se repite? Porque la repetición es el verdadero indicador. Si ocurre una vez al mes, puede ser circunstancial. Si ocurre varias veces por semana, ya no es un detalle.
Y en personas mayores de 60, el cuerpo rara vez insiste sin motivo. En el siguiente bloque voy a explicarte exactamente qué está ocurriendo en el corazón y en los vasos cuando aparece esa sensación y cuáles son las causas más frecuentes detrás de ese segundo extraño. Porque entender el mecanismo cambia completamente la manera en que lo enfrentas. Y cuando entiendes lo que está pasando, ya no puedes ignorarlo con la misma tranquilidad. Cuando te levantas de la cama, no solo estás cambiando de postura, estás desafiando a tu sistema cardiovascular. Mientras estás acostado, la sangre se distribuye de manera uniforme. El corazón trabaja con menor presión. La gravedad no juega un papel agresivo. Pero en el momento en que pasas de estar acostado a estar sentado o de pie, ocurre algo inmediato. La sangre tiende a descender hacia las piernas por efecto de la gravedad. Eso significa que por una fracción de segundo llega menos sangre al cerebro. En una persona joven, el cuerpo compensa esto en milisegundos. Los vasos sanguíneos se contraen. El corazón acelera ligeramente. La presión se ajusta. El flujo cerebral se restablece. Ni lo notas. Pero después de los 60, ese sistema ya no responde con la misma velocidad. Las arterias son menos elásticas. El sistema nervioso autónomo es menos eficiente. El reflejo varoreceptor, el mecanismo que detecta cambios de presión, puede estar debilitado. Entonces el ajuste tarda más y ese pequeño retraso es el que se siente como vacío. Ahora bien, hasta aquí podríamos hablar de un fenómeno relativamente frecuente llamado hipotensión ortostática leve. Pero el problema aparece cuando el corazón no solo tarda en ajustar la presión, sino que además tiene otras limitaciones. Voy a decir algo que puede incomodar. Después de los 60, muchos corazones funcionan, pero no funcionan óptimamente. Hay 3 escenarios que veo repetirse en consulta cuando aparece este síntoma matutino. Primero, rigidez arterial avanzada. Con los años las arterias pierden elasticidad. Se vuelven más duras. Eso hace que el corazón tenga que bombear con más fuerza para lograr el mismo flujo. Cuando te levantas, el sistema necesita adaptarse rápido. Si las arterias no colaboran, el ajuste es ineficiente. Segundo, arritmias intermitentes. No todas las arritmias son permanentes. Algunas aparecen solo en momentos específicos. El despertar es uno de ellos. Un pequeño desorden en el ritmo puede provocar que el corazón no bombee con la coordinación adecuada, y eso reduce transitoriamente el flujo cerebral. El resultado, un segundo extraño, un micromareo, una sensación difícil de describir. Tercero, disfunción ventricular inicial. El corazón puede estar comenzando a perder capacidad de bombeo sin que haya síntomas claros durante el día. Pero en el momento de mayor exigencia matutina, esa limitación se hace evidente. Y aquí es donde quiero que prestes atención. No siempre hay dolor en el pecho. No siempre hay falta de aire. No siempre hay sudor frío. A veces el único aviso es ese segundo, ese instante en el que necesitas quedarte quieto antes de dar el primer paso. Y hay algo más que casi nadie menciona. Durante la mañana también aumenta la agregación plaquetaria. La sangre es ligeramente más espesa. La tendencia a formar coágulos es mayor. Si existe una placa de colesterol inestable en una arteria coronaria, el aumento brusco de presión puede favorecer su ruptura. No ocurre todos los días. No ocurre en todos los casos, pero estadísticamente el riesgo es mayor en ese horario. Por eso los cardiólogos sabemos que la mañana no es un momento neutro, es un momento de transición crítica. Ahora quiero ser absolutamente claro contigo. No quiero que mañana te levantes con miedo. El objetivo no es paranoia, el objetivo es conciencia, porque hay diferencias importantes entre un mareo benigno y uno que merece estudio. Por ejemplo, si el síntoma aparece únicamente cuando te levantas muy rápido y desaparece al hacerlo más lentamente, puede ser postural. Pero si aparece incluso cuando te levantas despacio, si se acompaña de palpitaciones, si notas irregularidad en el pulso, si sientes opresión leve en el pecho, si el vacío es cada vez más frecuente, ahí ya no hablamos de simple adaptación, hablamos de posible fragilidad cardiovascular. Y hay un punto que quiero subrayar. En más de 25 años acompañando a adultos mayores, he visto cómo muchas personas buscan ayuda cuando ya han tenido un evento. Pocas consultan cuando solo hay señales.
Y la medicina preventiva vive precisamente en ese espacio, entre la señal y el evento. Si el corazón estuviera completamente sano, el despertar no generaría inestabilidad recurrente. Si el sistema vascular estuviera plenamente flexible, el ajuste sería imperceptible. Cuando el cuerpo insiste, merece atención. En el siguiente bloque voy a explicarte cuáles son las señales asociadas que, combinadas con ese síntoma matutino, cambian completamente el nivel de alerta, porque el síntoma aislado puede ser leve, pero el patrón completo es el que nos habla de riesgo real. Y cuando conoces el patrón, ya no dependes de la suerte. Hasta ahora hablamos del micromareo, del vacío, de ese instante extraño al levantarte, pero en medicina rara vez evaluamos un síntoma aislado. Evaluamos el contexto, porque el corazón casi nunca avisa con un solo dato, avisa con combinaciones. Y hay 5 señales que cuando se suman a esa sensación matutina, cambian completamente el escenario. La primera es la fatiga inexplicable al comenzar el día. No hablo de sueño, no hablo de pereza, hablo de esa sensación de que el cuerpo tarda demasiado en arrancar, de que los primeros 20 o 30 minutos del día se sienten pesados, de que necesitas sentarte nuevamente después de levantarte. Cuando el corazón no bombea con eficiencia óptima, el músculo recibe menos oxígeno del que necesita y el cansancio aparece antes de lo esperado. La segunda señal es la sensación de presión o incomodidad torácica leve. No siempre es dolor, no siempre es opresión intensa. A veces es una molestia difusa, un peso, una sensación rara que desaparece sola. Muchos la describen como algo interno, algo difícil de señalar con el dedo. En consulta, cuando esa molestia aparece específicamente por la mañana, la tomo en serio. La tercera señal es la irregularidad del pulso. Si al levantarte sientes que el corazón late desordenado, que salta, que se acelera sin motivo, que parece desincronizado, eso puede indicar una arritmia intermitente. Y las arritmias no siempre generan síntomas dramáticos. A veces solo producen esa inestabilidad breve. La cuarta señal es la sudoración fría sin causa aparente, no calor, no ejercicio. Sudor frío al despertar. Ese es un dato que jamás ignoro. Y la quinta señal es la falta de aire leve al incorporarte. No asfixia, no crisis, solo esa sensación de que el aire tarda en llenar completamente. Cuando estas señales aparecen juntas o de forma repetida en las mañanas, el cuadro cambia, porque ya no hablamos de una adaptación lenta. Hablamos de posible compromiso cardiovascular. Y aquí quiero que entiendas algo crucial. El corazón no falla de golpe en la mayoría de los casos. Se deteriora gradualmente. Primero pierde eficiencia, luego pierde capacidad de respuesta, luego pierde reserva. Y cuando pierde reserva, el cuerpo empieza a mostrarlo en momentos de exigencia. El despertar es uno de esos momentos. He visto pacientes que durante meses presentaron mareo leve al levantarse, palpitaciones ocasionales, fatiga matutina, y nunca consultaron, hasta que un día el episodio fue más intenso, más prolongado, más evidente. La prevención real no empieza cuando el síntoma es dramático, empieza cuando el síntoma es repetitivo. Y quiero que prestes atención a esta palabra, repetición. Si ocurre una vez cada varios meses, puede ser circunstancial. Si ocurre varias veces por semana, ya no es anecdótico. Después de los 60, el cuerpo rara vez insiste sin motivo. Además, hay factores que aumentan el riesgo de que ese síntoma tenga origen cardiovascular: hipertensión mal controlada, diabetes, colesterol elevado, antecedentes familiares de infarto, tabaquismo previo, sedentarismo prolongado, estrés crónico. Cuando esos factores están presentes, el margen de tolerancia del sistema cardiovascular es menor y el despertar puede convertirse en el momento donde esa fragilidad se revela. No quiero que escuches esto con miedo, quiero que lo escuches con responsabilidad. La diferencia entre una evaluación preventiva y una urgencia hospitalaria muchas veces es una consulta a tiempo, porque cuando el corazón da señales repetidas, aunque sean pequeñas, merece estudio. En el próximo bloque vamos a hablar de algo muy concreto. ¿Qué hacer si te identificas con esto? ¿Cómo reducir el riesgo? ¿Y cuáles son los pasos prácticos que realmente protegen el corazón después de los 60? Porque la información sin acción no cambia nada.
Si te identificaste con lo que acabo de describir, no entres en pánico, pero tampoco lo ignores. El error más común después de los 60 no es tener síntomas, es acostumbrarse a ellos. Y quiero que entiendas algo fundamental. El corazón no colapsa de un día para otro. Pierde margen de seguridad. Y cuando pierde margen, empieza a fallar en momentos de transición. El despertar es uno de ellos. Entonces, ¿qué hacer si ese segundo extraño se repite? Primero, cambia la forma en que te levantas. No te incorpores de golpe. Si estás acostado, 1. Quédate unos segundos boca arriba. 2. Siéntate en la cama y permanece allí 20 a 30 segundos. 3. Mueve los pies. 4. Respira profundo. 5. Luego ponte de pie lentamente. Este simple ajuste reduce la carga brusca sobre el sistema cardiovascular. Segundo, hidrátate antes de levantarte. Durante la noche pierdes líquido. La sangre se concentra. La presión puede bajar más de lo esperado al ponerte de pie. Un vaso de agua antes de incorporarte puede marcar diferencia. Tercero, controla tu presión arterial correctamente, no solo sentado, mídela acostado y luego de pie. Si hay una caída significativa al levantarte, necesitas evaluación. Cuarto, revisa tu medicación. Muchos antihipertensivos, diuréticos o beta bloqueantes pueden potenciar el mareo matutino. No los suspendas, pero revísalos con tu médico. Quinto, evalúa tu corazón. Electrocardiograma, Holter, ecocardiograma, estudio de función autonómica si es necesario. No porque ya tengas un infarto, sino porque quieres evitarlo. La prevención cardiovascular no se basa en esperar dolor en el pecho. Se basa en interpretar señales tempranas. Y quiero que escuches esto con absoluta claridad. Después de los 60, el corazón ya no tiene el mismo margen de error que a los 40. Eso no significa fragilidad inevitable. Significa que necesita más precisión. También hay pilares que reducen drásticamente el riesgo de que ese síntoma evolucione. Control estricto de presión arterial. Hemoglobina glicosilada en rango. Colesterol LDL bien manejado. Actividad física regular. Sueño reparador. Reducción de estrés crónico. La inflamación silenciosa es uno de los mayores enemigos del sistema cardiovascular envejecido. Y la inflamación no da dolor. Da señales pequeñas, repetitivas, sutiles, como ese segundo al despertar. En 25 años acompañando a adultos mayores, he visto dos tipos de pacientes. Los que consultan ante señales tempranas y los que consultan después de un evento. La diferencia entre ambos no es suerte, es decisión. No quiero que este video te genere ansiedad. Quiero que te genere conciencia. Si te levantas por la mañana y sientes estabilidad, perfecto. Si sientes ese vacío ocasional y aislado, obsérvalo. Pero si se repite, si se acompaña de otras señales, si tu intuición te dice que algo no es igual que antes, escúchate. El cuerpo rara vez insiste sin motivo. Y el corazón, cuando avisa, lo hace en silencio. Si este contenido te hizo pensar en alguien, compártelo. Porque muchas veces la persona que necesita escuchar esto no es quien está mirando, es quien todavía lo está normalizando. La independencia después de los 60 no se pierde de golpe. Empieza con pequeños detalles. Y actuar a tiempo puede cambiar el final de la historia.